Hola, hola, mis curiosos del Corazu Superíndice 3N, y bienvenidos una vez a su canal de chismes y noticias del espectáculo favorito. Hoy tenemos un tema que su copyright que a muchos de ustedes les ha tenido pegados a la pantalla, con el Cafu copyright en mano y la lupa lista, la Relación Superíndice 3N, o mejor dicho, la ruptura entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Su copyright, esa pareja que nos hizo suspirar a todos, que nos hizo creer en los finales felices dignos de cuento de hadas, pues tuvo un final, y uno que no fue precisamente feliz para muchos. Hoy vamos a profundizar en los rumores, en las pistas, en las declaraciones a medias, y vamos a intentar desentrar más menos la verdad de de todo este culebru superíndice 3N. Porque si hay algo que nos gusta ese que un buen romance, es saber por qué copyright se termina superíndice 3, ¿verdad? Y no se preocupen, vamos a hacerlo con mucho respeto y la mayor objetividad posible, sin caer en el chisme barato, sino tratando de entender qué copyright pudo haber pasado entre dos personas que parecuan hechas la una para la otra. Asu que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, relugense, y no se olviden de darle al botoncito de suscribirse si aún no lo han hecho, porque acu tenemos mucha tela que cortar y no querru perderse ni un solo detalle. Preparen las palomitas que esto se va a poner bueno, arrancamos. La historia de amor entre Ande y Kerem, como la conocen muchos, comenzó superíndice 3 como un cuento de hadas, al menos a los ojos de los fans. El set de Senú con diéresis al Capimi, fue el escenario perfecto para que floreciera una cumica que trascendió superíndice 3 la pantalla. Sus personajes Eda y Serkan nos regalaron momentos inolvidables y la realidad y mitu superíndice 3 la ficción superíndice 3N cuando confirmaron que estaban juntos. Los viajes, las fotos, las miradas CU superíndice 3 implices, todo parecua perfecto. Las redes sociales se inundaron de corazones, de comentarios de admiración superíndice 3N, de esperanza en un amor real como el que veíamos en televisión superíndice 3N. Ambos se convirtieron en una de las parejas queridas y seguidas de la farándula turca, y su romance se extendió superíndice 3 por el mundo, conquistando fans en todos los rincones del planeta. Pero como suele ocurrir, detrás del brillo de las alfombras rojas y las fotos perfectas, la realidad puede ser muy diferente. Los rumores de crisis no tardaron en aparecer, como sombras que se alargan al atardecer. Primero fueron comentarios aislados, luego indirectas evidentes, hasta que la confirmación superíndice 3N de la ruptura llegó superíndice 3. Y acu es donde comienza nuestra búsqueda de la verdad. Lo primero que debemos tener claro es que al ser figuras públicas, tanto Ande como Kerem han tenido que lidiar con una presión superíndice 3N mediática constante. Cada movimiento, cada publicación superíndice 3N, cada interacción superíndice 3N eran analizados con lupa. Y esta presión superíndice 3N, queramos o no, puede afectar cualquier relación superíndice 3N. Pero fue solo la presión superíndice 3N mediática la que llevó superíndice 3 a su separación superíndice 3N. No lo sabemos con certeza, pero es una variable importante a considerar. Otra teoría que ha circulado con fuerza es la de la incompatibilidad de agendas. Ambos son actores muy solicitados, con proyectos que los llevaban a diferentes rincones del mundo. El tiempo, ese gran enemigo de las relaciones, pudo haber jugado un papel importante en el desgaste de su vínculo. Los viajes, los rodajes, las sesiones de fotos, todo eso puede dificultar la convivencia y la comunicación superíndice 3N, elementos clave en cualquier relación superíndice 3N. Se decua que los tiempos para estar juntos eran cada vez menos y que las dificultades para coordinar sus vidas se convirtieron en un problema recurrente. Pero estas son solo teorías. Luego tenemos los rumores sobre diferencias personales. Se habla superíndice 3 de que Ande, una mujer muy independiente y con una fuerte visión superíndice 3N de futuro, y Kerem, con una personalidad un poco relajada, tenuan puntos de vista distintos sobre la relación superíndice 3N y el futuro que queruan construir. Algunos allegados a la pareja comentaron que sus expectativas a largo plazo no coincidían, y que estas diferencias, en lugar de complementarlos, generaron una tensión superíndice 3N que se volvió superíndice 3 insostenible. También copyright en ese comento superíndice 3 que Ande buscaba una relación superíndice 3N estable, con planes de futuro definidos, mientras que Kerem se encontraba en un momento enfocado en su crecimiento personal y profesional. ¿Pero qué copyright hay de cierto en todo esto? Es difícil saberlo con exactitud, ya que ambos han sido muy discretos a la hora de hablar de los motivos de su ruptura.
Han mantenido el respeto mutuo y no han querido dar declaraciones que puedan alimentar a UNMU, es el morbo. Y es precisamente esa falta de declaraciones oficiales lo que ha dado rienda suelta a la imaginación superíndice 3N de los fans y de los medios. Se han creado teorías de todo tipo, desde infidelidades hasta supuestos desacuerdos profesionales, incluso, algunos han llegado a hablar de la influencia de terceras personas en su relación superíndice 3N. Pero, repito, son solo teorías. No hay pruebas que confirmen ninguna de estas hipo superíndice 3 tesis. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que muchas veces la ruptura no tiene un solo motivo, sino una suma de factores que van minando el vínculo. Es un baile en el que dos personas intentan encontrar la sincronización superíndice 3N perfecta, y cuando esa sincronización superíndice 3N se pierde, es muy difícil volver a encontrar el ritmo. Y este puede ser el caso de Ande y Kerem, dos personas que se quisieron, pero que no lograron encontrar el equilibrio necesario para construir un futuro juntos. Además, ese de los rumores, también copyright N hemos tenido que leer entre luneas. En las redes sociales, donde antes veíamos muestras de cariño más menos o constantes, los corazones comenzaron a desaparecer. Las publicaciones juntos se hicieron menos frecuentes, y los comentarios de apoyo se fueron diluyendo en la distancia. Y cuando una pareja que ha compartido tanto en redes sociales deja de hacerlo, pues es difícil no sospechar que algo no va bien. Pero, como siempre les digo, no debemos dejarnos llevar por las apariencias. Las redes sociales suelen ser una ventana a una realidad idealizada, no siempre reflejan la vida tal y como es. Y en el caso de Ande y Kerem, esta falta de actividad en redes no confirmaba ni desmentía nada, pero sin duda, generaba una tensión superíndice 3N latente que confirmaba los rumores que ya circulaban. Otro factor que se ha mencionado es la exposición superíndice 3N mediática que trajo consigo su relación superíndice 3N. Si bien es cierto que esto les dio una popularidad a nivel mundial, también copyright N supuso una gran presión superíndice 3N para ambos. Cada paso que daban era analizado, juzgado, comentado. Y esa falta de privacidad puede ser agobiante para cualquier persona. Es posible que en algún momento esa presión superíndice 3N se haya vuelto insoportable y haya terminado afectando su relación superíndice 3N. La necesidad de mantener un romance perfecto para el público pudo haber generado una carga extra y una tensión superíndice 3N que quizá ese no pudieron manejar. Asu que si nos ponemos en sus zapatos, podemos entender por qué copyright la privacidad se vuelve un valor fundamental cuando la vida es un espectáculo constante. Ahora hablemos un poco sobre qué copyright han hecho después copyright ese de la ruptura. Ande, como siempre, se ha mostrado muy profesional y se ha concentrado en sus proyectos. La hemos visto protagonizando nuevas series, haciendo campañas más menos publicitarias, y demostrando que es una actriz muy talentosa. Ha mantenido una actitud discreta y ha evitado hablar sobre su vida personal en las entrevistas. Por su parte, Kerem también copyright N ha continuado con su trabajo, embarcándose en nuevos proyectos y explorando nuevos horizontes. Ambos han demostrado que a pesar de la ruptura, siguen siendo dos grandes profesionales con mucho talento y futuro por delante. Y creo que esta actitud es muy admirable, porque demuestran que han sabido separar lo personal de lo profesional. Han sabido seguir adelante manteniendo el respeto mutuo y evitando las copyright micas innecesarias. Y llegados a este punto, es importante recordar que la vida es un ciclo y que las relaciones, por muy intensas que sean, pueden terminar. Y no hay nada de malo en ello. A veces las personas cambian, las circunstancias cambian, y lo que antes funcionaba, deja de hacerlo. Y en esos momentos, lo muy importante es aprender de la experiencia y seguir adelante. Creo que Ande y Kerem han sabido hacerlo de una forma muy madura, sin generar escándalos y tratando de mantener el respeto mutuo. Y esto es algo que deberíamos valorar y aprender de ellos. No siempre las relaciones que comienzan como un cuento de hadas terminan con un final feliz. A veces, la vida nos presenta otros caminos y es importante saber adaptarse a ellos. Pero volviendo al tema que nos ocupa, y dejando de lado las reflexiones sobre la vida, ¿L es la verdad de True S de la ruptura? Pues la verdad es que no la sabemos con certeza. Han sido muchas las teorías, los rumores, las especulaciones, pero al final, solo Ande y Kerem conocen los motivos reales que llevaron a su separación superíndice 3N. Y es su derecho mantener esos motivos en privado.
Nosotros como espectadores podemos hacer conjeturas, pero debemos recordar que no conocemos la realidad de su relación superíndice 3N. Y lo que sabemos es que ambos siguen siendo personas talentosas, trabajadoras y con un futuro prometedor. Y es que al final, las relaciones humanas son complejas. Son como un rompecabezas en el que muchas piezas tienen que encajar a la perfección superíndice 3N, y a veces, por muy que lo intentemos, no logramos encontrar la forma de unir todas las piezas. Y creo que esto es lo que pudo haber pasado con Andy y Kerem. Dos personas que se quisieron, que compartieron momentos inolvidables, pero que por diferentes razones, no lograron construir una relación superíndice 3N a largo plazo. Y esto bien, es parte de la vida. Lo importante es aprender de la experiencia y seguir adelante. Y creo que tanto Andy como Kerem han sabido hacerlo de una manera muy madura y respetuosa. Y eso es lo que deberíamos rescatar de toda esta historia. Así que mi gente, llegamos al final de este vídeo. Hoy hemos tratado de desentrar más menos la verdad de True de la ruptura de Andy y Kerem, pero como hemos visto, no hay una única verdad. Hay teorías, rumores, especulaciones, pero al final, lo que importa es que ambos estudien bien y que siguen adelante con sus vidas. Hemos explorado las posibles causas de la ruptura, la presión superíndice 3N medio tica, las incompatibilidades de agenda, las diferencias personales, las expectativas diferentes, la exposición superíndice 3N pública. Todas ellas pueden haber jugado un papel importante en la separación superíndice 3N, pero al final, solo ellos saben la verdad. Hemos visto cómo cada uno ha seguido su camino después copyright ese de la ruptura, concentrados en sus carreras y mostrando una gran madurez ante la situación superíndice 3N. Hemos intentado entender que las relaciones son complejas y que a veces simplemente no funcionan, y que es importante respetar la privacidad de las personas y no dejarnos llevar por el morbo. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya aportado un poco de claridad sobre este tema. Recuerden que la vida no es un cuento de hadas, y que las relaciones, como todo en la vida, tienen sus altibajos. Lo importante es aprender de cada experiencia y seguir adelante con la cabeza en alto. Gracias por acompañar más menos arme una vez ese en este viaje a Trabu Copyright ese del mundo del chisme y las noticias del espectáculo. Recuerden que este espacio es nuestro punto de encuentro para analizar, comentar y debatir sobre los temas que nos interesan, siempre con respeto y objetividad. Y ahora, no se olviden de dejarme sus comentarios abajo. Copyright, ¿piensan ustedes sobre la ruptura de Andy y Kerem? ¿Tienen alguna teoría que les gustaría compartir? Me encantaría leer sus opiniones y poder seguir conversando sobre este tema. Su participación superíndice 3N es fundamental para este canal, y me encanta saber que estuvieron del otro lado, compartiendo conmigo esta pasión superíndice 3N por el mundo del espectáculo. No se corten, opinen, comenten, propongan temas. Este espacio es suyo y quiero que se sientan como en casa. Y por supuesto, si les ha gustado el vídeo, no olviden darle al botón superíndice 3N de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también copyright N es tu copyright N interesados en este tema, y asegúrense de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias, curiosidades y mucho más. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y podamos seguir compartiendo juntos estos momentos. Así que no se lo piensen dos veces, denle al botón superíndice 3N de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguna notificación superíndice 3N, irá hasta la plus superíndice 3 Sima. Los quiero mucho.